Ó Senhor Jesus. Amén. Oh Señor Amén. Jesús, amén. Oh Señor Jesús. Buenos días, hermanos. Jesús es el Señor. Vamos a comenzar una vez, una live más con el pack, con la presencia del hermano Pedro. Oh Señor Jesús. Hermano, estamos muy contentos, estamos alentados, estamos sobre la sala de águilas. Oh Señor Jesús. Somos aquellos que corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Oh Señor Jesús. Hermanos, también somos aquellos que tienen rostro de león. Estamos en las calles como un león para alcanzar a las personas, vencer al enemigo. En esta semana fue maravillosa. Ayer tuvimos una experiencia maravillosa. El hermano Pedro comentó en la live del jueves sobre la propiedad de los Estados Unidos y ayer fue efectivada esa compra. Ya tenemos esa llave, esa propiedad va a ser muy útil para la obra del Señor. Hermano, el Señor está con nosotros. Tiene esfuerzo ninguno, todo el Espíritu fue conduciendo y esta es nuestra experiencia del comportaje. No necesitamos nuestra fuerza, no nuestra capacidad ni nuestra palabra. Necesitamos y hacer la inmersión, llenarnos de la palabra y el Señor nos llevará, va a conducir a las personas, a los buscadores, a sembrar los libros. Oh Señor Jesús, hermano, es muy importante esta experiencia de la inmersión ultra refinada que ella nos hace disfrutar aún más de la palabra, ganar las riquezas, a tener también un sabor sobre la palabra que compartimos con las personas. Aprendemos esto en esta semana, tenemos el doctrinario. Tenemos que disfrutar de la palabra con un corazón simple, puro, y así el Señor fluirá. Oh Señor Jesús, hermanos, y una cosa más. Voy a pasar a Felipe, él compartirá con nosotros, pero con mucha alegría. No pertenecemos a esta tierra, estamos protegidos dentro del barco, aunque estemos en el mundo, pero no somos pertenecientes a él. Somos aquellos que traemos a las personas dentro de la iglesia, sacamos de las tinieblas. Oh Señor Jesús, mucha palabra esta semana, de mucha luz, de mucha dirección, de mucho aliento para ponernos sobre las alas de águila. No necesitamos esforzarnos. Señor Jesús, Él es el que hace por nosotros. Tenemos solo que tener un corazón diligente, un corazón puro y no ser un comportador de media boca, sino tenemos que ser prontos contra el enemigo, a perseverar hasta el fin. Tenemos muchas experiencias esta semana en ese sentido de estar luchando una guerra espiritual, pero perseverando, eso nos dará el éxito, nos hará alcanzar las metas, aumentar la siembra, nuestra distribución. Necesitamos tener ritmo, no podemos parar, sino un comportador es estar en las calles. Oh Señor Jesús, Señor Jesús. De hecho, hermanos, cuando hacemos la inversión en la palabra, disfrutamos del Señor y vamos a las calles, vamos a las calles, el resultado es correcto. El Señor nos da la experiencia, por eso la inversión ultra refinada nos trae experiencia muy rica para nosotros de perseverancia, de no desanimar, pero nos hace ser esos comportores que nos focan en la palabra, en el avance del Evangelio, alcanzando a las personas donde ellas están. Y la palabra que estaba disfrutando es justamente eso, de aquellos que corren y no se cansan, esperan en el Señor. Oh Señor Jesús, en las calles durante todo el día, es eso, hermano, predicando el Evangelio con las dificultades, pero confiando en el Señor, descansando en el Señor, y eso nos da los resultados. Amén. Amén, Señor Jesús. Ah, yo soy Artur, soy de Porto Alegre y tuve una experiencia de ser renovado en el PAC. Señor Jesús, toqué mucho en el punto 2 de la inmersión del día martes. Dios está formando un ejército de personas que no están regidos por doctrina, sino constituidos con la palabra de una manera viva. Yo estaba ganando eso. Si yo oro por una persona y esa palabra no genera algo en ella, va a transformarse solo en una doctrina que yo oré por ella, pero si produce una reacción, eso va a ser vida para ella. Estaba haciendo comportaje en un shopping y yo y mi compañero fuimos a abordar un matrimonio en un restaurante. En verdad, ellos nos llamaron y ellos dijeron, ven acá. Ya recibimos la oración de otro comportor, pero queríamos recibir la oración también de ustedes. Oramos por ellos y ofrendaron el valor de 10 kits. Hermano, yo también gané yo soy un pez,
Soy un pez que está andando en medio de las aguas saladas y no es salado. Y en ese día la experiencia fue que de alcanzar mi meta, 70 libros. Amén. Oh Señor Jesús, amén hermanos. Buenos días, yo soy Cayo. Estoy sirviendo acá por tiempo indeterminado en el PAC. Yo hice CAP, hice en la casa, serví en la casa de comportador en Goiânia, estaban como capitán en Anápolis, pero ahora quiero ser restaurado. En esta semana yo disfruté mucho, Señor Jesús, como el hermano Pedro dijo, sobre los peces que nadan contra la corriente del mar. Señor Jesús, no podemos ser esos peces que no tienen vida. Tenemos la vida de Dios y ahora tenemos que luchar por el reino, no buscar las cosas del mundo, sino tener un corazón como el de Abraham, buscar las cosas de lo alto. Oh, Señor Jesús, amén. Amén, amén, Señor Jesús. Señor Jesús, oh Señor Jesús, ayer yo estaba disfrutando mucho la palabra, el, el punto 9 de la inmersión de ayer. La imagen de Dios es Cristo. Fuimos creados según Él con un espíritu humano, mente, voluntad y emoción, para que Cristo pueda llenarnos. Yo decía eso a las personas, que ellos fueron creados para estar llenos de la vida de Dios. Señor Jesús, yo estaba con mucho miedo de abordar a las personas, pero les decía al Señor, Señor, yo quiero tener experiencia con tu palabra, pero el Señor me permitió tener muchas experiencias ayer. Estaba abordando a las personas, abordé a un joven que estaba solo en una mesa y le dije, ¿puedo orar por usted? Y él dijo, sí, puede. Entonces sacó sus audífonos, apagó su celular y yo tenía ofrendas, presenté kit de valor de corazón. Él dijo, no voy a quedarme con ningún kit, pero quiero ofrendar. Yo dije, amén. Él ofrendó el valor de 8 kits. Oh, Señor Jesús, yo quedé muy sorprendida. Nunca pasé este tipo de experiencia, pero le dije al Señor, no quiero depender de mí. Señor, yo quiero que sea tu palabra. Ahí experimenté eso en esta semana, que la palabra de Dios hace la obra. No es mi capacidad, no es mi conocimiento, es la palabra de Dios. Las personas muchas veces no me comprendían, pero la palabra de Dios hizo la obra. Amén. Amén. Señor Jesús, hermanos, yo quiero compartir mi experiencia que tuve, la importancia del grito de guerra, del despertar con Dios, del dormir con Dios. Realmente eso nos renueva. El hermano Pedro dijo en la live del jueves que cuando nosotros acompañamos la palabra, Él cambia nuestra cabeza. Y eso yo quedé mucho en la mente, Señor Jesús. Entonces, estaba disfrutando, inculcando la palabra y en medio de la conferencia yo vi el sentimiento del hermano, la importancia del grito de guerra. Yo le dije al Señor, Señor, yo quiero probar esa palabra, quiero disfrutarla. Oh Señor Jesús, ayer en la calle el Señor estaba bendiciendo, pero hubo un momento que paró eso, paramos de sembrar. Algo dentro de mí estaba ardiendo en mi corazón porque nuestras fuerzas se renuevan por medio de la palabra. Y eso no estaba desanimándome, yo estaba encontrando descanso en el Señor, encontrando fuerzas. Y cuando estaba sembrando, ahí me acordé que el Señor estaba en el barco, porque el grito de guerra dice, hay impedimentos, tempestades, pero con Jesús en el barco, tranquilo, serás salvo. Oh Señor Jesús, yo sentí ese sentir, hermano. Tengo que confiar en el Señor, que Él hará todas las cosas y que no es mi capacidad. Y si entonces el Señor empezaba a fluir de nuevo. Señor Jesús, yo vi la importancia de inculcar el grito, los gritos de guerra, el dormir y el despertar con Dios. Ah, Señor Jesús, y eso viene para ganar nuestro corazón, nuestra alma. Oh, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Ayer estaba disfrutando el punto 1 de los colportores, que necesitamos ser determinados en hacer la voluntad del Señor. Yo fui a investigar el significado para entrar en ese sentimiento. Una persona determinada es aquella que posee firmeza de propósito y convicción en relación a sus objetivos, demostrando persistencia y resiliencia delante de los desafíos. Ella no se deja abatir por los obstáculos, mantiene un foco
y buscando activamente alcanzar sus metas. Señor Jesús, hermano, este es el carácter de un comportor que debe tener la determinación en hacer la voluntad del Señor. Y el Señor estaba quemando en mi corazón para hacer su voluntad, es llevar su reino, es bendecir a las personas. Yo dejo eso llevando la literatura a las personas. Eso estaba ardiendo en mi corazón y cuando comenzaba a intentar alguna situación, yo decía, yo soy determinado, no puedo parar. Ahí comencé a tener experiencia con esa palabra, tocando en el sentimiento, dejando los libros sin ningún esfuerzo, en el descanso, pero hubo un momento que parece que trabó, entramos en el grito de guerra, pero estábamos en la dificultad de tocar en esa palabra. Y ahí comencé a leer mis notas del día jueves, de la live del jueves, ganando la luz. Sin la presencia del Señor no podemos hacer nada. Y ahí empecé a pedir la bendición del Señor. De repente, un matrimonio que le habíamos abordado me buscó para llevar el kit que el Señor le había tocado su corazón. Hermano, cuando estamos en el descanso, entramos en la palabra, el Señor hace todo. No necesita de esfuerzo. Hasta las personas vienen hasta nosotros. Entonces vamos a tener ese corazón de poner nuestra confianza en la palabra. Amén. Amén. Oh Señor Jesús, gracias al Señor, hermano, que no es por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, sino por la palabra. El Señor está en el barco. Señor Jesús, en esta semana estaba disfrutando mucho que el Señor está en el barco con nosotros. Él calma la tempestad, Él nos conduce. Necesitamos entregar el comando para Él. Oh Señor Jesús, yo estaba compartiendo eso con las personas hasta que abordé un hombre con su hijo y así, siendo sincero en mi concepto natural, yo no abordaría a él. Pensé que me iba a rechazar, lo abordé, le conté esa historia para él y le dije que el Señor va a calmar la tempestad por medio de la palabra profética, por medio de la palabra. Él lo encorajé a disfrutar, oré por él, le di los libros. Él adquirió un kit y ofrendó 2 más. Y después de 30 minutos continuó el comportaje. Después de 30 minutos de ese abordaje, él me llamó. A él dijo, Riaji, ¿puedo dar un ida y vuelta de su abordaje? Claro, dijo. Creí que iba a venir algo malo, pero él dijo, ¿puede? Yo dijo, ¿puede? Él comenzó a llorar. Ahí él dijo que la palabra que yo le compartí es lo que él estaba necesitando y que él estaba viviendo en esa tempestad y que su barco, él iba a hundirse. Pero cuando compartí la palabra con él, oré la palabra y le di un libro a él, parecía que Jesús despertando y calmando la tempestad. Oh Señor Jesús, gracias al Señor, hermanos. Él compartió y comenzó a alentarnos para que continuemos, para perseverar, para alcanzar a las personas. Él me agradeció mucho. Tomé su contacto y me despedí de él. Después de 30 minutos de hacer comportaje, él me llama de nuevo. Ahora que estoy más emocionado, yo voy a poder hablar un poco mejor contigo. También puedes decir, puede hablar. Él comenzó a llorar de nuevo. Oh Señor Jesús, él dijo, él no pudo dormir toda la noche porque él estaba orando al Señor para que cuando él despertara, el Señor pueda darle una señal, una palabra, una confirmación que él pueda colocar en el camino correcto. Y ahí el comportador llegó a él. Gracias al Señor. De hecho, el Señor nos usa para hablar con las personas. Solo dependemos de la palabra profética, hacer la inmersión, renovarnos con la inmersión. Amén. Señor Jesús. Ahora quería llamar al equipo de comportores de Lorena que están en Campos de Jordán. Oh, Señor Jesús. Amén, amén, hermanos. Bueno, buenos días, bueno, hermano Andrés, Amir, Andrés, Pedro. Señor, realmente nuestro corazón está quemando. Estamos en Campos de Jordán, el equipo de Lorena. Estamos aprovechando este último final de semana de vacaciones de invierno y realmente lo que estamos disfrutando más es de que necesitamos tener un corazón simple, un corazón fiel,
El punto 4 dice, el oír de la fe produce la obediencia y la verdad. Solo tenemos que obedecer la verdad. En el comportaje, el enemigo quiere poner cosas en nuestra cabeza, pero es todo mentira. Nuestro corazón tiene que ser de obediencia. Cuando tenemos obediencia, la palabra ejecuta y prospera entre nosotros. Oh Señor Jesús, yo voy a pasar para que los hermanos compartan su testimonio. Amén. Mi nombre es Esther. Yo estaba disfrutando mucho de Isaías 40, que nosotros mismos nos cansamos, pero cuando esperamos en el Señor, Él renueva nuestra fuerza. Corremos y no nos cansamos y volamos como águila. Es hacer la voluntad del Señor, es alcanzar nuestra meta. Amén. Mi nombre es Jazmín. Disfruté mucho del punto 1 de la inmersión de ayer. Estamos determinados a hacer la voluntad de Dios y las cosas terrenas no nos afectan porque estamos en las regiones celestiales con Cristo. Hermanos, estamos determinados a traer al Señor de vuelta. Oh Señor Jesús, no estamos más limitados a esta esfera terrena porque el corre que tropieza, pero lo mejor es hacer la voluntad del Señor. No está limitado a este tiempo y este espacio. Podemos ser como esa águila, volar cada vez más. Amén. Oh Señor Jesús, estoy disfrutando también del punto 1 de la inmersión. Estamos determinados a hacer la voluntad de Dios. Oh Señor Jesús, quiero salir con ese corazón determinado a las calles. Podemos salir con ese corazón como Esteban, que puede trabajar en su corazón. Oh Señor Jesús. Y yo tuve una experiencia cuando estaba determinado, pero las cosas no estaban sucediendo. Yo dije, Señor, si tú puedes sujetar todas las cosas, yo quiero hacer su voluntad. Ahí me dio una experiencia. Abordé a un joven y él dijo, era todo lo que yo estaba necesitando. Le presenté los libros y dijo, yo voy a querer, si yo quiero ser un inversor del reino. Y él ofrendó exactamente el valor de una cuota. Entonces nuestro corazón tiene que ser de volar como águilas para hacer la voluntad del Señor. Oh Señor Jesús, ser cómplices de los apóstoles. Amén. Señor Jesús, yo soy Víctor, estoy disfrutando mucho del punto que dice, Dios triunfa sobre la tierra y es capaz de llevarme a mí y a ti a las regiones celestiales. En el comportaje, el Señor es capaz de llevarme a las regiones celestiales. Yo estaba pidiendo eso al Señor para no vivir en esa esfera terrena. Ayer comenzó a llover, comencé a quedarme en la mente, pero disfruté de este punto. Que el Señor me pueda llevar a las regiones celestiales. El Señor me lleva por medio de la palabra. Y el resultado de eso es alcanzar la meta. Amén. Amén, amén. Realmente ese es nuestro corazón. Nuestro corazón está quemando. Ese sentimiento de ser cómplice del apóstol. Por medio de todo eso, vamos a acompañar al apóstol a Chile. Vamos a pasar para los hermanos del SAPE de San Pablo. Oh Señor Jesús, amén. Oh Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Aleluya. De hecho, estamos en las regiones celestiales. Palabra profética nos está llevando en alas de águilas. Señor Jesús, gracias al Señor. Nosotros recibimos con mucho cariño aquel aliento de que el hermano Pedro nos pasó en la conferencia de tropas y capitanes, que la función del CAP es formar colportores de élite, colportores que encaran esa lucha, esa guerra de la predicación del Evangelio del Reino con responsabilidad, con osadía, con garra, con desesperación. Y esta semana tuvimos ya una buena experiencia en el CAP. Sentimos todos los hermanos que están acá con un espíritu desesperado por el comportaje. Oh Señor Jesús. Y algunos equipos ya tuvieron en esta semana resultados en el comportaje con personas alcanzadas
de personas que están saliendo del imperio de las tinieblas. Quiero llamar a algunos para compartir. Uno de los equipos del CEAP, Cayo, que es uno de los líderes. Amén. Señor Jesús, me llamo Cayo, soy líder del coportaje acá en CEAP. De hecho, esta palabra está quemando nuestro corazón. Ministerio de no ser comportores de media boca, sino que basados en la palabra creemos y obedecemos, alcanzar la siembra de un nivel alto en las regiones celestiales, creyendo que con ese corazón como Esteban, lleno del Espíritu, el equipo todo alcanzó la meta de 50-60 kits. Toda la semana fue meta alcanzada todos los días. Señor Jesús, es un milagro y prodigio por la palabra profética. Vamos a pedir al equipo que cuente su experiencia. Señor Jesús, mi nombre es Enrique, soy de San Pablo. Gané que no podemos ser compositores de media boca, sino de élite. En esta semana, el hermano Pedro ha dicho el desespero en el corazón de encontrar los buscadores. Tenemos que pensar en las cosas celestiales, pensar en las cosas celestiales. Oh Señor Jesús, en esta semana todo el equipo estaba alineado, alentándonos unos a otros para alcanzar la meta, para que alcancemos la meta. No parar hasta alcanzar la meta. Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Mi nombre es Esteban. En esta semana tuvimos una experiencia muy fuerte en el equipo. Soy el equipo de Cayo. Y hermanos, como fue dicho en la conferencia, no podemos ser comportores que se quedan limitados. No podemos limitar al espíritu. Tenemos que ser comprometidos. Señor Jesús, yo quiero tener esa desesperación en el corazón. Y en esta semana yo tuve la experiencia de poder alcanzar las metas. Señor Jesús, pasar al límite que era algo imposible. Para mí era imposible, sí, pero servimos al Señor. En esta semana, entonces, yo fui con ese pensamiento, con ese sentimiento, Señor Jesús, de alcanzar a las personas. Y si tengo esos libros en la mochila, tienen que ser sembrados, no puedo volver con ellos. Oh, Señor Jesús, en esta semana tuve una experiencia de alcanzar 35 kits y ayer 40 kits. Parece algo imposible, pero el Señor está haciendo. Precisamos creer en la palabra profética. Y disfruté mucho de la inmersión del día miércoles que dice en el punto 9, no necesitamos temer las fuerzas espirituales del mal. En cuanto el viento sopla y el mar se revuelta, el Señor está en el barco. Él tiene autoridad y podemos descansar. Entonces podemos descansar porque el Señor está en el barco. Señor Jesús, amén. Señor Jesús, podemos descansar. El Señor está en el barco. Nosotros disfrutamos en esta semana lo que el hermano Pedro nos habló de la responsabilidad del CEAP. No podemos formar comportores a medias, sino comportores de élite. Yo pude disfrutar que necesitamos que no retrocedió, como Esteban, con fe y el Espíritu. Necesitamos ser comportores así, llenos de fe que no retroceden. En esa experiencia, yo estaba abordando a las personas y a las orillas de un lago, la gente estaba haciendo caminadas y le pedía experiencia al Señor. No puede ser doctrina, tiene que ser algo vivo. Viene un matrimonio, yo le dije, ¿puedo orar por ustedes? Ellos se quedaron mirando, dijeron, ¿de dónde tú viniste? Fue Dios que les mandó. Y ahí, ore por mí. Ahí compartí ese sentimiento y cuando estaba orando, ellos comenzaron a llorar. Yo pude ver que era un matrimonio bien de edad
Y yo pensé, ¿qué un joven de 18 años puede ofrecer a una persona de edad? Realmente la palabra profética. No, realmente no tenemos gran capacidad ni fuerza, pero la palabra profética hace la obra. Un corazón que esté abierto, no importa la edad. Hermano John siempre nos dice que Satanás en las calles también no para. Él también predica su evangelio todo el día. Los jóvenes y destruyendo las personas. Y nosotros como comportadores no podemos solo bajar el ritmo. Tenemos que predicar el evangelio también. Amén. Amén, hermanos. Señor Jesús, en esta semana el equipo está muy alentado de llevar vida a las personas. Con la comunión con el hermano Pedro, tenemos que ser un comportador de élite. Hermanos, estamos llevando esa salvación para las personas. Yo gané mucho sobre Esteban. Esteban era un joven lleno del Espíritu. Vivía intensamente la vida de la iglesia. Y estamos viviendo también nosotros intensamente la vida de la iglesia. En esta semana, al abordar a las personas, es un encorajamiento para el hermano Jones. El hermano Jones, él nos dijo a nosotros, el Hijo del Hombre está de pie mirando para nosotros. Esa palabra realmente tocó mucho mi corazón. Los ojos de Dios están puestos en nosotros, en los comportadores, hermanos. Y el equipo teníamos una meta pequeña por hora, 10 kits. En esta semana yo necesitaba llenar la mochila. No quiero limitar al espíritu. Yo quiero dejar todos los kits que están en mi mochila. En una hora conseguí alcanzar 23 kits. Un abordaje que tocó mi corazón, abordando a las personas de un matrimonio. Y el hombre estaba llamando, estaba en una llamada. Yo estaba abordando a la mujer, pero el hombre estaba prestando atención. Tenemos la vida de Dios y no somos contaminados por el mundo. Ella tocó mucho en esa palabra y llevar esa vida para más personas. Cuando el hombre cortó la llamada, él tomó 2 kits más. Oh, Señor Jesús. No podemos quedarnos para atrás. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Ahora queremos llamar a Daniel. Amén. El SEAP está quedando lleno de mineros. Tenemos que cambiar el menú aquí. Oh, Señor Jesús. Daniel es un colportor de elite. Gracias al Señor por su llamamiento a las misiones al exterior. Él recibió este encargo, tiene ya el pasaje comprado, va a pasar por el SEAP y por el PAC, y del PAC va a entrar en las águilas de hierro. Ah, Señor Jesús. La hermana Kesia vino para el SEAP, tuvo una experiencia y un sentimiento con su esposo que el Señor pueda enviar para otro país. Pero primero tenía que probar la experiencia. La hermana Kesia va a compartir sobre esa experiencia. Amén, Daniel. Señor Jesús, yo, yo estoy hace 2 días y pude ver a lo que el hermano Pedro está hablando. Los comportadores tienen que tener esa presión de buscar la meta, sino no quedar abajo, sino siempre avanzar. Y dentro de esa experiencia quería compartir, yo tuve una experiencia, pedí al Señor para encontrar los inversores del reino. Cuando desperté, el comportaje no comienza en las calles, sino cuando te levantas. Es un comportaje nuestro vivir. No estaba siendo tan fácil. Las personas estaban un poco cerradas, pero fui a empezar a traer memoria de lo que el hermano Pedro dice, que cuando no está fluyendo hay algo equivocado.
yo comencé también a recordarme sobre la ley del día jueves, que, que el águila no se esfuerza ni golpea las alas. Cuando, cuando dio a las 10 de la hora, yo no quiero quedar ansioso, quiero continuar abordando, inmerso en la palabra. Uno de los matrimonios que abordé en el shopping, oré por él, tomó el kit inversores del reino. Yo soy un inversor del reino, sin yo decirle nada. Él, él participó de una cuota de inversor del reino. No hay ninguna lógica del comportaje. Es 100% por medio del espíritu. Él entiende que hay personas que tienen la función de sembrar y también de invertir para que podamos continuar en las calles. A veces hay una persona que dejo de abordar, es la que nos va a dar la experiencia. Y los 2 días alcancé la meta de 50 kits. Aleluya. Yo y mi esposo tenemos el sentimiento de servir al Señor en la comunión con los hermanos en la localidad. Y yo que llegué muy preocupada. No tengo ninguna experiencia en el comportaje. Y el hermano Jonis percibió que yo estaba muy preocupada. Y ayer, teniendo comunión con el Señor, cambió la nube en una dimensión que no esperaba, pero Lucas ya pidió la dimisión de su trabajo. Y eso me golpeó mucho, por completo. También en la comunión anoche, del sentimiento de obedecer. Si el Señor habló, vamos a obedecer. Entonces salimos a las calles con esa palabra. En la calle tuve una experiencia que el Señor probó mi obediencia. Salí con una hermana para entrar en el supermercado. No, dije, no, yo no voy. Yo tengo miedo. El miedo estaba venciéndome. El punto 6 de la inversión. Todos conocen de doctrina que Cristo está en las regiones celestiales por encima de todas las cosas, pero falta estar sujetos a Él en nuestra voluntad y opiniones, Señor Jesús. Esa palabra me quebró, hermanos. Y la hermana dijo, vaya, tú tienes que ir. Entonces tuve que obedecer. El Señor habló fuerte conmigo. La bendición solo viene por la obediencia, Señor Jesús. Entonces tenía que abordar 3 personas antes de salir. Voy a abordar 3 personas y saldré. Y dentro de ese mercado abordé 3 personas. Una literatura se quedó. Ahí ya estaba muy alegre. Y cuando estaba saliendo, había una madre con un niño. Y el niño corrió y me agarró. Y la mamá pidió disculpas. No, es mi oportunidad. Yo le dije, pedí disculpas y aún oré por la familia. Y ahí fue un combo de kits, hermanos. Ahí quedó los combos, hermanos. Y como el Señor viene hablando muy fuerte sobre obedecer, que la bendición viene por la obediencia. Amén, Señor Jesús. La bendición viene por la obediencia. Hermano Pedro, suelte la bola de fuego. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén, Jones. Gracias, gracias por todo, Víctor. Vamos hoy a hablar un poco sobre realmente todos nosotros necesitamos ser colportores. ¿Qué significa eso? Todos necesitamos tener el espíritu de predicar el evangelio del reino. Nuestro Señor Jesús, cuando Él vino a la tierra, Él no se preocupó
en enseñar doctrinas para sus discípulos dentro de un salón, sino que Él fue de ciudad en ciudad, en aldea. Eso está registrado en Mateo capítulo 9. Nosotros ya hemos usado siempre este pasaje, pero lo vamos a repetir. 9:35, que dice: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nuestro Señor Jesús vino para hacer la voluntad del Padre, y para hacer la voluntad del Padre, Él tenía que predicar el evangelio del reino. Y Él encontró a las multitudes en la tierra que estaban afligidas, desamparadas, exhaustas como ovejas que no tienen pastor. Así están las personas acá en la tierra. ¿Por qué? Porque fueron dominadas por Satanás, por el enemigo de Dios. Entonces, yo quiero decirles a ustedes que todos nosotros, en realidad, todos nosotros que servimos, que tenemos la vida de Dios y fuimos regenerados y nos colocó como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos esa misma obligación, esa misma responsabilidad como nuestro Señor Jesús de predicar el evangelio del reino. Es así como estábamos leyendo hoy en Hechos capítulo 20, aquel pasaje tan precioso donde Pablo dice para los ancianos de Éfeso, versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esto también quiero decirles a ustedes, colportores, y para todos los hermanos de las iglesias, que nuestra vida sirve para hacer la voluntad de Dios. Nuestra vida no es preciosa para adquirir muchos bienes o enriquecernos, ganar también dentro de la esfera de la religión, ganar espacios, seguidores, tener un buen púlpito para predicar. No, no estamos para eso. Solo queremos ser útiles en las manos del Señor en lo que Él quiera, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Aparentemente, acá nos habla del evangelio de la gracia de Dios, que fue dado, que vino, Cristo murió por nosotros y Dios abrió la puerta para que la gracia de Dios pueda derramarse a nuestros corazones. Pero, ¿cómo? ¿Qué es lo que realmente debemos hacer? Versículo que sigue. Por tanto, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él fue fiel. Pablo fue fiel en predicar el reino a todos, el reino para todos. ¿Qué significa el evangelio del reino? ¿Y qué significa predicar el reino? Nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, Él creó todas las cosas y Él creó los cielos y creó la tierra, porque Él creó los cielos para la tierra, pero la tierra quedó un objeto principal para Él, porque en la tierra es que quiere colocar al hombre, y el hombre es para hacer la voluntad de Dios. El hombre tiene una importancia vital y de suma importancia para Dios. Alguien puede decir, pero ustedes están teniendo mucha presunción de que todo este universo tan grande, de tantos astros, planetas y tantas estrellas, y ustedes creen que toda esta inmensidad, la Tierra es el centro del universo y el hombre es el centro de la voluntad de Dios cuando Dios lo creó. Pero realmente es, porque si hubiera otra criatura más importante que el hombre, entonces Dios hubiera hecho a esa criatura, pero Dios se hizo hombre. Él no se hizo un marciano, él no se hizo un ángel, él se hizo un hombre.
Y Dios quiere que Cristo como hombre domine, reine sobre todas las cosas que Él creó. Entonces, es esta la voluntad de Dios. Por eso es que el hombre es el centro del universo. Y aún más, no es propiamente el hombre, el cuerpo físico, sino este ser interior del hombre que fue creado por el soplo de Dios. Tenemos un espíritu capaz de contactar a Dios para que Dios entre en nosotros y reinar en nosotros. Nos dio un alma. Entonces, lo que Dios quiere hacer es crear al hombre y a partir del hombre y a través del hombre, el poder sujetar la tierra y sujetar todas las cosas para Dios. Esta es la voluntad de Dios. No obstante, ustedes saben que en el capítulo 3 de Génesis, ya la serpiente engañó a Eva y engañó a Adán, desobedeciendo a Dios, y esa desobediencia, simplemente eso, oh, mire, qué lástima, qué dimensión de desastre alcanzó. Toda la humanidad fue llevada cautiva para el reino de Satanás. Dios que creó todas las cosas, pero Él perdió cuando el hombre eligió el árbol del conocimiento del bien y del mal, desobedeciendo la palabra que Dios le dijo que no comiera de ese árbol, porque el día que comiera ciertamente moriría. Y Satanás, a través de la serpiente, engañó al hombre y al desobedecer, en Romanos capítulo 5, al desobedecer, el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte entró y la muerte pasó para todos los hombres porque en cuanto todos pecaron. Es decir, toda la humanidad, todos nosotros, por un acto de desobediencia de un hombre, toda la humanidad quedó bajo del reino de Satanás, del imperio de las tinieblas. Miren qué desastre. Entonces, ¿qué estamos haciendo para predicar el Evangelio del Reino? Porque el Evangelio del Reino es tan importante, es justamente devolver este reino que es de Dios de regreso a Dios. Entonces, el Evangelio del Reino es una cosa importantísima. No es solamente una predicación del Evangelio para el bienestar del hombre, para que el hombre viva bien, feliz el resto de su vida. No. El evangelio que predicamos es que Cristo necesita sujetar al hombre y a través de la sujeción del hombre, Él pueda también sujetar todas las cosas. Miren qué importante es esto. Cuando hablamos del Evangelio del Reino, estamos hablando de una guerra. Nosotros estamos hablando de tomar de regreso lo que fue usurpado. Satanás usurpó la humanidad a través de la desobediencia del hombre. Y Dios ahora quiere ganar a este hombre a través de la obediencia a la palabra de Dios. Esta es la lucha. Por lo tanto, hermanos, todos nosotros en verdad debemos ser uno que tiene el encargo por la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio del Reino no es solamente quien está en el frente de la batalla, que son los colportores. Por eso es que todos nosotros necesitamos tener alguna experiencia de ir a las calles para esa lucha de reino, porque las personas que están bajo de la usurpación de Satanás están en las calles. Por eso es que Jesús, cuando vino a la tierra, Él recorría las ciudades, recorría las aldeas. ¿Para qué? Para encontrarse con las personas y predicarles el Evangelio del Reino. Es lo que estamos haciendo. Por eso ustedes están correctos, porque en esta última conferencia, Tropas y Capitanes, he hablado tanto para el SEAPE, por eso Jones está ahí ya con bastante preocupación en cumplir esta responsabilidad y también el PAC. Nosotros necesitamos preparar bien a las personas que estarán en el frente de batalla para esa lucha de reino. Por lo tanto, coportores ustedes que están en las calles, encontrando personas que están bajo el imperio de las tinieblas,
La predicación del Evangelio del Reino es para traerlos. Tiene la posibilidad de rescatar a esas personas de vuelta a la obediencia a Cristo, de vuelta al reino de Dios. Esta es nuestra lucha. Por eso, sea SEAPE, sea el PAC, nosotros tenemos que preparar bien a estas personas, porque se entregó en nuestras manos, vamos a prepararlas bien para esa lucha de reino. Tenemos que saber que vamos a encontrar dificultades, porque nadie entregará territorio gratuito para ti. No, es una lucha. Es una lucha porque muchas veces somos desanimados, encontramos tantas dificultades, parece que las cosas no avanzan. Y nosotros, ahí es que yo quiero decir, yo hablé para Jones, tenemos que preparar bien a las personas, principalmente los adolescentes que vienen de la casa de adolescente emancipándose cuando llegan a la edad de hacer el SEAPE, cuando terminan la enseñanza media, ellos van a ir al SEAPE. La gran mayoría que va a hacer el SEAPE va a tener la intención de volverse un predicador del Evangelio del Reino en las calles, como un misionero, como un comportor. Probablemente puede ser enviado a cualquier lugar, pero también existe una parte de esos jóvenes que seguirán una carrera universitaria y ellos se volverán profesionales. Entonces, nosotros no podemos desalentarlos. Es un camino que también el Señor les destinó a ellos, que son extremadamente importantes para la vida de la iglesia. No obstante, esas personas que ingresarán a las universidades necesitan estar preparadas para esa lucha de reino, porque ellas se estarán sujetas a la enseñanza, a ideologías, a la presión, a la filosofía, y ellas necesitan saber claramente para qué vinieron al mundo. Aún haciendo la facultad, ellas son personas que sirven al Señor para luchar por el reino, aún en la facultad. Por eso no podemos preparar, perfeccionar a nuestros jóvenes de cualquier manera. Tenemos que prepararlos a tener ese espíritu de lucha. Entonces, por eso es que yo les dije que Esteban vino en buena hora para mostrarnos que Esteban tenía ese espíritu, igual que el espíritu de Abraham. En Hechos capítulo 6 habla que cuando los presbíteros, perdón, los apóstoles tuvieron que enfrentar un desatendimiento en la distribución de comidas, que las mujeres, que las viudas helenistas, griegas, no estaban, estaban siendo dejadas de lado en la distribución de la comida. Entonces los apóstoles que estaban dedicando a su vida, toda su responsabilidad en el ministerio de la palabra y de la oración, ellos no podrían distraerse de eso. Por eso es que la iglesia eligió a 7 hombres. Es, es el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Miren esto, para un servicio de fuerza, de brazos en la iglesia, es necesario ser elegidos 7 hombres de buena reputación y llenos del Espíritu y de sabiduría. Hermanos, esto para quien tiene un concepto de jerarquía va a decir, no, pucha, yo fui elegido para poner la mesa para que las personas coman, cuidar de la limpieza, cuidar de la preparación de los platos. No, es una honra servir al Señor. En verdad, todo lo que nosotros hacemos es para el reino. Todo forma parte de la lucha por el reino. Y por eso que hasta aún mismo los inversores, ellos están luchando por el reino. La visión que los alienta a desembolsar el dinero que Dios les entregó a ellos es de ponerlo para el avance del reino de Dios acá en la tierra. Esto forma parte
de la lucha por el reino, por causa de esa visión. Ellos son inversores del reino. En verdad, todos los miembros de la iglesia, de las iglesias, están empeñados en esa lucha por el reino. Todos tenemos que tener esa visión. En el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. En primer lugar, a Esteban fue elegido porque él era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Él es hombre de fe. Aún la misma cosa con Abraham. Abraham era un hombre de fe en medio de una generación incrédula, una generación que solo buscaba sus propios intereses, su propia voluntad, su propio futuro. Abraham buscaba al Dios verdadero y a la voluntad de Dios. Aleluya. Él vivía por la fe. Gracias a Dios. Primera cosa, quien lucha por el reino necesita ser un hombre de fe. No puede ir por la lógica. ¿Por qué yo digo esto? Porque si tú quieres luchar para recuperar al reino de Dios de vuelta acá en la tierra, tú no puedes luchar por la lógica humana. Tú no puedes luchar en la esfera humana, porque nosotros estamos lidiando con enemigos de mucho mayor fuerza y poder que nosotros. Y en la live del día jueves yo mencioné segunda a Pedro 2:11, podemos hasta leerlo, segunda de Pedro 2:11, ahí nos muestra que nosotros hombres fuimos creados de menor fuerza, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Quiere decir que acá afirma que los ángeles fueron creados en mucho mayor en fuerza y en potencia que los hombres. Y Hebreos capítulo 2 nos confirma, versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Quiere decir que el hombre fue creado menor que los ángeles, menor en fuerza y menor en poder. Entonces, nosotros estamos en la lucha por el reino, estamos luchando contra ¿quién? ¿Quién es nuestro enemigo? Vamos a ir para Efesios capítulo 6, versículo 11. Revestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vea bien, nosotros somos hombres hechos de menor fuerza y poder que los ángeles. Y estos ángeles que se rebelaron junto con Satanás, esos principados y potestades, ellos tienen una fuerza espiritual del mal en las regiones celestes. Es una lucha desigual. Nosotros estamos luchando acá en la tierra con armas terrenas, con alguien que está en los aires. Es como si fuera, vamos a suponer, nosotros somos aquellos soldados de infantería acá en la tierra y somos víctimas, estamos luchando contra fuerza aérea que nos bombardea, o hasta aún contra los drones que lanzan una bomba, una granada sobre nosotros. Nosotros tenemos muy poca chance para huir, no tenemos lugar para huir. Entonces es una lucha desigual. Si queremos luchar contra fuerzas terrenas con nuestra lógica, por la fuerza de la carne y de la sangre, nunca venceremos y nunca conquistaremos el reino para Dios. Por eso, ¿por qué? Porque primero, los ángeles no son materia, ellos no están sujetos a la acción de la gravedad, ellos están en los aires, ellos entonces pues llevan esa ventaja.
Entonces, están en las regiones celestes. Pero gracias a Dios, nosotros, cuando Cristo, vamos a aprovechar a Efesios capítulo 1, cuando Cristo fue resucitado por Dios, al Padre, por la suprema grandeza de su poder, el capítulo 1 de Efesios, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Nuestro enemigo está en las regiones celestiales, en los aires, pero Cristo, nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, después de su resurrección, Dios con su gran poder lo ascendió y lo puso a la diestra de Dios en su trono. ¿Y dónde está ese lugar? Es en las regiones celestiales. ¿Y cuál es esa región celestial? ¿Dónde es? Es por encima de todo principado, poder y potestad y todo nombre. Entonces Dios ascendió a Cristo por encima de los principados y potestades. Y no solo eso, Él también nos llevó allá. Capítulo 2 de Efesios, versículo 5. Y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. No solo nos resucitó, sino que nos elevó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Quiere decir que nosotros también estamos encima de los principados y potestades. Pero ¿cuándo estaremos de hecho teniendo esa realidad de estar por encima de los principados y potestades? Es cuando estamos en el Espíritu. Si cuando luchamos por nuestra carne, vamos a llevar desventaja. Pero si nosotros entramos en la esfera espiritual, nosotros nos unimos a la muerte de Cristo, nos unimos a la resurrección de Cristo, nos unimos a la ascensión de Cristo y nos colocamos en los lugares celestiales. Nosotros estamos por encima. Nosotros llevamos la ventaja contra los principados y potestades. Por eso que a veces el comportaje, nuestra lucha acá en la tierra no funciona. Es porque aún estamos luchando con nuestras armas carnales. Pero las armas espirituales, como Pablo dice en 2 Corintios 10, son poderosas en Dios. Estas armas sí pueden destruir fortaleza y anular todo sofisma, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, de la misma manera, somos como un barco. La iglesia es como este barco que está en el mar y el mar es el mundo. Dios no nos sacó del mundo, nos dejó acá en el mundo, pero Jesús pide para que nos guarde del mal. ¿Y qué es el mal que lo que quiere hacer? Que este barco no avance en la dirección del evangelio del reino, que no conquistemos terreno para Dios de vuelta. Por eso es que el mar se da vueltas, los vientos vienen para dar vuelta y hundir al barco. Entonces todas las cosas son contrarias a Dios. No creamos entonces que vamos a encontrar en las calles todas las cosas lindas, todas cosas buenas. No vamos a encontrar esa lucha de reino, una lucha constante. Pero aún así, se imagina si no estuviésemos con Jesús en el barco, fácilmente los vientos y las ondas del mar darían vuelta al barco. Pero gracias a Dios, cuando estamos en la realidad espiritual, luchando por el reino, Jesús está de hecho en el barco. Y con Jesús en el barco, Él puede reprender tanto el mar, los demonios, como los vientos, los principados y potestades, los ángeles caídos que intentan impedirnos en hacer la voluntad de Dios. En este sentido, gracias a Dios, terminamos llevando la ventaja. Por eso todos nosotros necesitamos tener ese espíritu de lucha por el reino y estar 100% al Señor. No podemos estar en esta lucha. Por eso digo, los colportores que se acomodaron a lo largo del tiempo necesitan repensar su vida.
No podemos estar meramente contentos con lo que tengamos que comer, aún con poca producción, y llevamos nuestra vida así. No tiene sentido. Tenemos que luchar con toda la fuerza que tenemos. Por eso es que en Apocalipsis 12, ¿quiénes son los que van a derrotar al enemigo de Dios, a avanzar en el reino? Son estos. Vamos a leer. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, esta es nuestra lucha. El resultado final de nuestra lucha es derrotar a Satanás con sus ángeles. Entonces oí una gran voz diciendo: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Hermanos, esta es la meta de nuestro trabajo, es traer el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo encabezar sobre todas las cosas, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él queda acusándonos, tentándonos, queriendo ser vulnerables en nuestra conciencia y desanimarnos. No, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nosotros estamos luchando, él intenta desanimarnos, atacando nuestra conciencia, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos la sangre del Cordero y nos hace quedar en pie, no dejando que nos ataque, que nos debilite, al contrario. Y ellos lo han vencido por medio de la palabra del testimonio de ellos. Ellos dan el testimonio, quiere decir que la palabra que ellos reciben, ellos hacen inmersión, inculcan esa palabra y esa palabra se vuelve algo vivo en ellos y ellos dan un testimonio. Cuando hablan de esa palabra, ellos hablan de lo que ellos han experimentado, lo que han constituido en ellos. Así son nuestros comportadores. En verdad, todos los miembros de la iglesia, de las iglesias, tienen esta realidad, esta misma realidad, aún y menospreciaron su vida hasta la muerte. Este es nuestro espíritu, el espíritu de Esteban. Esteban ya estaba corriendo gran riesgo de muerte, pero él no se preocupó. Él fue fiel al Señor. Él habló aquella palabra en Hechos capítulo 7 y finalmente fue apedreado y muerto. Pero él no se preocupó con eso. Él fue fiel hasta la muerte. Ese espíritu necesita estar inculcado en nosotros, no solo en todos nosotros, no solo en los colportores, sino en toda la iglesia. Tenemos que tener ese espíritu de lucha, de traer el reino de vuelta. Y finalmente, en el capítulo 14 de Apocalipsis, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con el 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Escrito el nombre de su Padre y de su Dios significa que confirma que nosotros somos totalmente uno con Él, uno con Dios. Ese espíritu de lucha, ese espíritu de mártir tiene que estar en nosotros, dando 100% de nosotros y si no 110%. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Nosotros vamos donde el Señor fuera. Nosotros vamos atrás. Por eso, hermano, vamos a seguir de cerca la palabra. Vamos a estar siempre junto al encargo de la palabra para que realmente esa lucha sea efectiva, para que no seamos desanimados por falta de preparación. Y la preparación viene por la palabra y por seguir de cerca la palabra. Son los que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. ¿Qué son primicias?
son los primeros frutos maduros, a madurar antes de la cosecha general. Un día habrá la cosecha general de todos los creyentes, pero los vencedores serán las primicias, serán recogidos, serán cosechados antes de los demás, como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios, porque ellos hablan la verdad. La palabra que predicamos es la verdad, y la verdad va a conquistar el reino para el Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, vamos a prepararnos muy bien todos nosotros para enfrentar a este mundo que lucha contra el avance del reino de Dios. Gracias a Dios, el reino de Dios está avanzando en nuestros días. No vamos a debilitar, no vamos a continuar luchando, no vamos a mirar las dificultades, no amamos nuestra propia vida, damos todo de nosotros mismos y el Señor tendrá realmente un ejército fabuloso, todos comprometidos, todos empeñados, nadie amando su propia vida del alma. Luchamos dando nuestra vida, toda nuestra vida para traer el reino de regreso. Amir, ¿tú estás ahí? Amén. Señor Jesús, estoy aquí, hermano Pedro. Gracias al Señor. Alabado sea el Señor por esta palabra, por este aliento, porque nosotros vemos la importancia de todos nosotros tan comprometidos. Claro que nuestros comportadores de élite están en el frente de batalla y todos los días, pero todos nosotros en la vida de la iglesia necesitamos tener ese espíritu de predicar el evangelio del reino. El Señor Jesús, él andaba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, predicando el evangelio del reino. Esa debe ser nuestra función todos los días. Todos nosotros, no que no somos comportadores dinámicos, pero vamos al supermercado, vamos a la farmacia, salimos todos los días, podemos predicar el evangelio del reino, tener ese espíritu de comportaje, porque así era nuestro Señor. Solo así podremos traer al Señor de vuelta. Maravilloso. Todos nosotros tengamos ese espíritu de alcanzar todas las personas todos los días. Y también gracias, Señor, por esta palabra, por nuestros comportores que están en las calles todos los días. Vemos que el hermano Pedro nos mostró que esta cuestión de los ángeles caídos, ellos tienen autoridad, está por encima, son mayores que nosotros, pero hay un detalle, nosotros tenemos la fe. Oh Señor Jesús, la fe hace la diferencia, porque tenemos fe. ¿Por qué tenemos la fe? Porque oímos la palabra. Cuanto más oímos la palabra profética, cuanto más hacemos la inmersión, más nuestra fe aumenta. Y es por medio de esa palabra, dando ese testimonio, como al final nuestro hermano Pedro nos mostró, esos vencedores son los que dan el testimonio. ¿Testimonio de qué? De la palabra que oyeron. Y eso es maravilloso. Yo siento que Esteban, él fue vindicado. Esta persona de Hechos, por primera vez en la historia, fue vindicado. Vemos que él era una persona llena de la palabra y todos esos días hemos oído de dónde surgió ese joven, dónde surgió ese muchacho que de repente fue escogido para servir a las mesas, para estar haciendo cosas prácticas, dando una palabra tan fuerte, con un espíritu tan prevaleciente, tan corajudo, tan absoluto por el Señor y lleno de la palabra. ¿Dónde vino eso? Vino de la vida normal de la iglesia, de la inmersión, de la transcripción, de los gritos de guerra, del dormir y despertar con Dios. Una persona normal, hermano. El Señor está haciendo eso entre nosotros. Alabado sea el Señor. Y realmente los adolescentes, yo estoy haciendo un levantamiento de cantidad de adolescentes y hermanos. Tenemos una cantidad de adolescentes de 16 17 años en todas las iglesias, llegando ahora con ese deseo de servir al Señor. Todas las casas de adolescentes ya son un preseape y muchos, ciertamente, como dijo el hermano Pedro, tomarán el camino de servir al Señor y otros. Tal vez un grupo menor estudiará, irá a la facultad y serán los mejores allí, pero van con ese espíritu de comportor, ya van con ese espíritu de predicar el evangelio del reino, de traer al Señor de vuelta. Alabado sea el Señor, una alegría muy grande. Nosotros realmente tenemos la expectativa de que el Señor pueda volver a nuestra generación. Alabado sea el Señor. Y Andrés, yo vi de nuevo comer, cuidado.
hermano Pedro, ya es 1 kilo por día. La cosa está descendiendo, ¿eh? Oh, Señor Jesús, amén. Tú continúas gordo aún. Oh, Señor Jesús, esa palabra de Pedro realmente levanta cualquier muerto. Primero, el concepto de la palabra del reino que el Señor Jesús predicaba, y con el Evangelio normalmente las personas predican es de agua para el vino, pero las personas realmente predican una palabra de salvación. Dios te va a bendecir si crees en Él, si fueras salvo, Dios va a hacer esto para ti y todo lo que hará Dios para ti. Pero la predicación del Evangelio del Reino es muy diferente. Es traer el gobierno de Dios en su vida, para la vida de cada uno. Dios quiere establecer su reino acá en la tierra, porque la tierra donde está el campo de batalla es que Dios creó al hombre para que este hombre pueda sujetar todas las cosas contrarias, rebeldes a Dios, puedan ser encabezadas en Cristo. Dios necesita de este hombre, necesita de la iglesia. Y gracias al Señor, nosotros tenemos este grupo de comportores que son grupos de élite, que están al frente de la batalla, pero ellos son esos que llevan al frente de la batalla, tienen un espíritu de Esteban, y Esteban cuando le indicaron, él era lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, igual que Abraham. Abraham era lleno de fe. Y gracias, Señor, estos comportores son llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, o cooperando con el Señor. Y también, no solo eso, yo creo que toda la iglesia tiene que tener el mismo espíritu, un espíritu de Esteban que no se entrega y hasta la muerte. Es fiel hasta la muerte. Oh Señor Jesús, Señor, nos dé esta fidelidad. Estamos en la tierra, no solo para vivir, para como también guerrear, pelear por el reino de Dios. Señor Jesús, amén. Gracias, Señor. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Señor Jesús, amén. Señor Jesús, tenemos que dar el 110% de nosotros. Vamos a seguir de cerca la palabra. Nuestra fuerza viene por seguir la palabra. Somos las primicias de Dios. Vamos a ser recogidos antes que los demás. Todos necesitamos estar bien preparados para luchar contra el mundo. No vamos a mirar para las dificultades. Damos todo de nosotros. Estamos empeñados, comprometidos. Damos nuestra vida para traer el reino de vuelta. Señor Jesús, el comando ya fue dado. Gracias, hermano Pedro. Oh, Señor Jesús, hermano, vamos a encerrar esta live a lo alto para predicar el evangelio del reino. Oh, Señor Jesús, qué maravilloso esta palabra, hermano. Agradecemos al Señor, agradecemos al hermano Pedro, que está también sirviéndonos, sirviendo a cada uno de nosotros, poniendo la palabra de Dios en nuestras manos para que trabajemos en esta palabra y llenar nuestro corazón, inculcando la palabra de Dios y prepararnos en predicar el evangelio del reino. Oh Señor Jesús, gracias también hermano Amir, hermano Andrés, por cuidar también de nosotros, estar muy cerca de los colportores, llevando a nosotros esta palabra de cuidado y de aliento. Voy a pasar aquí al hermano Artur para hacer una oración por los comportores de toda la tierra y encerraremos esta live. Señor Jesús, gracias Señor, porque nuestro espíritu es un espíritu de lucha. El Señor está en el barco. Gracias por cada comportor. Bendiga a cada hermano que está asistiendo. Puedan también salir de la zona de confort, venir para el PAC. Amén. Amén. Gallados y empeñados, comprometidos y empeñados. Amén. Aleluya.